encontramos en la Sala C del Museo Diocesano y de Semana Santa de León, donde se encuentra el paso Camino del Sepulcro, la que ha sido elegida pieza del mes de mayo de 2025. El paso Camino del Sepulcro, realizado por Víctor de los Ríos en 1972 para la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, representa asimismo la última de las aportaciones escenográficas del escultor cántabro a la Semana Santa leonesa. Fueron nada más y nada menos que 6 conjuntos escultóricos estrenados entre 1945 y 1972 los que Víctor de los Ríos aportó a la Semana Santa de León, sin olvidar, por supuesto, otras emblemáticas esculturas individuales. Iniciamos este recorrido histórico del paso Camino del Sepulcro junto a la maqueta del mismo. Es además una de las últimas incorporaciones a este Museo Diocesano de la Semana Santa de León. La historia del paso Camino del Sepulcro, que representa el momento en el que el cuerpo de Cristo es trasladado hacia el sepulcro por San Juan, José de Arimatea y Nicodemo. Este paso, como digo, su historia comienza con la toma de posesión del nuevo abad de Angustias en aquel momento, de Cayo Muñoz Arias, el 17 de mayo de 1970. A renglón seguido, en la primera junta de seises que celebra la penitencial de Negro y Oro, un mes después, el propio abad, Cayo Muñoz, presenta un presupuesto del escultor leonés Amado Fernández, que recordemos acaba de realizar con gran éxito la copia del Cristo de los Valderas de la iglesia de San Marcelo para la Cofradía de las 7 Palabras. Este presupuesto es debatido, pero en ese momento no es aceptado porque los distintos componentes de la Junta de Gobierno quieren estudiar otras posibilidades. Aunque no conste por escrito, huelga decir que era notorio el interés de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad de adquirir un paso propio que representase esta escena y a la vez que fuese Víctor de los Ríos el que lo hiciera realidad. Esto viene dado puesto que la Cofradía de Angustias ya procesionaba 2 obras de Víctor de los Ríos hasta el año 1970. Por un lado estaba el paso del descendimiento que la Cofradía Hermana de Minerva de Veracruz le venía cediendo desde el año 1952, procesionando todos los Viernes Santos de los años pares, y también la Cofradía Hermana de Jesús Nazareno le cedía desde el año 1948 la imagen de San Juan, como sabemos, ambas del escultor cántabro Víctor de los Ríos. Resulta natural, pues, la elección de Víctor de los Ríos para la realización de este paso Camino del Sepulcro. La Cofradía de Angustias lo ve claramente después de que ese 17 de junio de 1970 Cayo Muñoz, el abad, el nuevo abad, recordemos, presenta a la Junta de Seises el presupuesto de Amado Fernández, presupuesto que es desechado en favor de uno nuevo que presenta Víctor de los Ríos, que viene de la mano de las gestiones realizadas por los seises Francisco García Rojo y Andrés Garrido García. Así pues, tras revisar la maqueta que prácticamente en tiempo récord presenta Víctor de los Ríos a la Junta de Gobierno de la Cofradía de Angustias, el 28 de julio de ese mismo año, de 1970, el abad suscribe el contrato con Víctor de los Ríos para la realización de este paso, en el que podemos encontrar singularidades como que se realizará en madera de abedul y la ligera pátina, la ligera coloración que tendrán estas imágenes, que ya era obvio que iban a venir con el golpe de gubia característico de la obra de Víctor de los Ríos en su última etapa. Y ya será el 17 de febrero de 1971 cuando la Cofradía de Angustias celebre ya su puesta de largo oficial de este paso Camino del Sepulcro. Lo hace presentando esta maqueta en los salones del Hotel Conde Luna, algo que no era habitual en aquella época. Además lo hace en un acto que cuenta con diversas autoridades y que tiene gran incidencia en la prensa de la época. Son dignas de resaltar las palabras de Victoriano Kremer en su columna A la que salta, publicada en aquellos días, que decía que daría mucho que hablar este paso, un poco poniendo en duda también, de alguna manera, esa obstinación de Víctor de los Ríos por dejar al descubierto los golpes de gubia de las imágenes del paso. Hay que recordar, aunque sea a título anecdótico, que esta maqueta permaneció durante muchos años en el domicilio personal de Cayo Muñoz, el abad que estrenó él mismo.
y fue donada a la Cofradía de Angustias y puesta en valor, coincidiendo con la exposición en homenaje a Víctor Los Ríos, celebrado en el año 1995 y comisariada por Javier Antón Cuñado, una de las personas que más ha trabajado por poner en valor, valga la redundancia, esa obra de Víctor de los Ríos, y posteriormente ha estado expuesta durante los últimos años en la Casa de Hermandad de la Cofradía de Angustias, en la calle Máximo Cayón Valdaliso, y actualmente, como decíamos, se encuentra en este Museo Diocesano y de Semana Santa. En mayo de 1971, aprovechando la convocatoria para la Festividad de la Alegría, la Cofradía de Angustias, aparte de anunciar también a sus hermanos la realización de este paso, abre una acuestación interna para recabar fondos, porque no hay que olvidar que las 240.000 pesetas en las que fue presupuestado y contratado el paso, para la desvencijada economía de la cofradía, de aquellas cofradías en aquellos años 70, era un esfuerzo más que considerable. De hecho, a modo anecdótico, el propio Cayo Muñoz recordaba en algunas ocasiones cómo su tesorero le decía que quién pagaría aquello, a lo cual Cayo siempre contestaba: alguien lo pagará. Nos acercamos ya a la Semana Santa de 1972. Recordemos que en aquellos años la elección del cartel anunciador de la Semana Santa, el editado por la Junta Mayor, se hacía de forma directa. Era el artista fotógrafo Francisco Díez, Paco Díez, el que realizaba una obra a demanda de la cofradía que en turno le tocase. Le tocaba aquel año la Cofradía de Angustias y eligió el paso Camino del Sepulcro para ilustrar, como decimos, aquel cartel de 1972, siendo el único cartel que hasta la fecha ha sido ilustrado por un paso que no había sido estrenado aún. El lunes de Pasión, 20 de marzo de 1972, se celebra en el edificio Fierro, en el vestíbulo del edificio Fierro, se celebra la presentación del paso Camino del Sepulcro. Conduce el acto el seise Andrés Garrido García, de igual forma que hiciera el de la presentación de la maqueta del paso. Se da la circunstancia de que es la primera de las presentaciones de nuevos pasos para la Semana Santa de León que se celebra en este lugar, hoy sede del Instituto Leonés de Cultura, puesto que albergará distintos actos de este tipo a lo largo de la década de los 70 y de los 80. En el caso de Camino del Sepulcro es el entonces obispo de León, Luis María de la Rea y Legarreta, el que bendice el paso allí mismo, en el Instituto Fierro. El Viernes Santo de 1972 el paso sale a la calle con dos seises, Ricardo Hermosilla Zorita y el citado Francisco García Rojo. Podemos destacar que en aquellos momentos la Cofradía de Angustias contaba con dos seises por cada uno de los pasos para facilitar su procesionar por las calles de León. Una cuestión que fue mermando con el paso del tiempo y en la que Camino del Sepulcro fue precisamente el último en el año 1992 en contar con dos seises para dirigir el paso en las calles de León. Como decíamos, es el Viernes Santo de 1972 cuando se estrenó una procesión que aún algunos de los braceros que la vivieron y que hoy todavía están en activo la recuerdan, una puja que fue especialmente complicada en la subida del paso de las Carvajalas, en el tramo final de la calle La Rúa, también por las dimensiones del paso, por su peso, pero que llegó, como no podía ser de otra forma, a buen puerto. Pasada la Semana Santa de 1972 y ya con el fin de la abadía de Cayo Muñoz en la Cofradía de Angustias, poco tiempo después, ese mismo verano, la cofradía realiza el último de los pagos, con lo cual queda zanjada la deuda con Víctor de los Ríos, podríamos decir que en un tiempo prácticamente récord para lo que venía siendo habitual en aquellas fechas. Durante 2 décadas, Camino del Sepulcro procesionó sobre un trono que no podríamos decir siquiera que era artístico. Lo fue el estrenado en el año 1992 y encargado a alguien que ya había trabajado en distintas ocasiones para la Cofradía de Angustias, Francisco Javier Santos de la Era. En aquel año, como decimos, coincidiendo con la abadía de Juan Miguel Díez Alija, quien fuera bracero y seise de este paso, se estrena la primera fase del trono del mismo, encargada a Santos de la Era. No la puede culminar por una serie de circunstancias personales y de enfermedad, teniendo que acabarla durante unos años posteriormente. Es en el año 1998 cuando ya procesiona de forma completa con la representación de los tetramorfos, exceptuando una de las imágenes, la de San Mateo, que fue realizada por el escultor José Luis Casanova, que además es bracero de este paso de Camino del Sepulcro.
Actualmente, Camino del Sepulcro procesiona en quinto lugar en la procesión del Santo Entierro, precisamente antecediendo a la imagen de la Consolación de María que se encuentra en esta misma sala y a su vez a la imagen de Cristo yacente que se encuentra justo enfrente de él en esta sala C del Museo Diocesano y de Semana Santa. La procesión del Santo Entierro, procesión solemnísima y oficial, es la única de estas características de la ciudad de León, y en el caso de la Cofradía de Angustias la alterna su organización con la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz, gracias a una concordia firmada en el año 1830, con la cual Angustias organiza la procesión en los años pares y Minerva en los impares. Desde su realización, el paso estuvo expuesto, estuvo al culto en la iglesia de Santa Anonia, sede canónica de la Cofradía de Angustias, probablemente para facilitar su montaje en el paso, porque no hay que olvidar que las tres imágenes que representan a San Juan, a Jesús y a José de Arimatea forman un solo bloque, estando Nicodemo de forma exenta. Posteriormente, el paso, cuando la cofradía inauguró su casa de hermandad, pasó a estas dependencias en las que ha estado expuesto todos estos años hasta que el pasado 27 de noviembre fue inaugurado este Museo Diocesano y de Semana Santa, que tiene el gusto de contar con esta obra, la última que realizase Víctor de los Ríos para la Semana Santa de León, dentro de su catálogo.